A mi edad es bastante difícil que alguien me quiera contratar o que me dé trabajo, así que me tengo que quedar en el que estoy. Eso es muy difícil, la verdad es que es algo imposible de conseguir, así que no, mejor sigo haciendo lo que estoy haciendo nomás. Estas son frases que las decimos a menudo con una ligereza tremenda y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que en el fondo estamos hablando de creencias y nos quedamos enfrascados en nuestras creencias y nos las seguimos creyendo y repitiendo. Claves para cambiar creencias. Otra cosa importante, también invitaros a uniros a mi membresías. Ahora he abierto la opción de membresías porque ya hemos iniciado los talleres grupales exclusivos para miembros. Os invito a uniros. Abajo, quienes estáis conectados en YouTube, abajo encontraréis un botón que dice unirme y ahí ya podéis acceder. Bueno, arrancamos con las creencias. Este es un tema que yo creo que en general es bastante familiar a todos. Todos hemos escuchado hablar de las creencias limitantes, las creencias potenciadoras, pero siempre llegamos a lo mismo. Vale, ¿y ahora cómo cambio mis creencias? ¿Y ahora qué hago yo para dejar de tener esta creencia y poder tener otras creencias? Porque si bien es cierto que está súper de moda esto de las frases positivas y de estar repitiéndonos siempre lo mismo para tener un enfoque diferente, no es suficiente con eso. Vamos a ir abordando este tema en conjunto. Como decía, las creencias es algo que lo tenemos todos incorporados. De hecho, todos los seres humanos vivimos en base a nuestras creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que nosotros nacemos, todo lo que vamos escuchando en casa, todas las palabras dichas por mamá, por papá, por la abuela, todo lo que nosotros vamos observando, se va convirtiendo en la base de nuestras creencias. Y eso es lo que va a ir de alguna manera moldeando y construyendo nuestra realidad. De tal manera, o sea, llega a tal extremo esto de que todo lo que nosotros observamos y percibimos cuando somos pequeños se convierte en nuestras creencias, cuando hablamos de creencias estamos hablando de principios, de valores, de todo esto, ¿no? O sea, los pensamientos que nosotros tenemos acerca de las cosas son consecuencia de nuestras creencias. Si yo, por ejemplo, he crecido en un hogar donde mamá y papá nunca se abrazaban, nunca se daban besos, nunca se hacían cariño y se hablaban así de maneras bruscas, yo voy a crecer con la creencia inconsciente de que así son los matrimonios. Entonces, el día de mañana yo voy a tener, si me caso o me emparejo, me voy a vivir con mi pareja, voy a tender a replicar aquello o a irme justamente al extremo, pero en cualquier caso voy a tener siempre presente que esa creencia de que los matrimonios no son cariñosos, de que los matrimonios no se tratan de según qué manera, y quizás voy a querer luchar contra eso también. Cuando nosotros estamos hablando de cómo las creencias nos pueden llegar a limitar y a dejarnos atrapados en nuestra vida, es porque todo lo que nosotros estamos viendo, juzgando y criticando, lo estamos haciendo sobre la base de una creencia. Si yo, por ejemplo, soy madre y tengo hijos pequeños y cuando voy a la escuela a buscar a mis hijos, veo a otra madre que tiene un comportamiento o una conducta diferente a la que yo tengo con mis hijos, enseguida voy a lanzar un juicio o voy a llegar criticando lo que esa madre hacía. ¿Por qué? Porque sus acciones o sus palabras se chocan con mis creencias. Entonces, después, al final, todas nuestras relaciones van quedando sumamente condicionadas por esto. Entonces, cuando nosotros vamos después a trabajar y resulta que nos encontramos con un jefe o una jefa que es, por ejemplo, muy, muy laxo, muy buena gente, que es súper permisivo con los trabajadores, que conversa con ellos así como si fueran colegas, y yo tengo la creencia de que la autoridad debe ser dura, fuerte, rígida, distante, a mí me va a parecer que es un jefe que a lo mejor que no es buen jefe o que todo el mundo se le pasa por encima o no me va a generar respeto, ¿ya? Y esto, nuevamente, no tiene nada más que ver que con mis creencias.
¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros estamos atrapados por nuestras creencias? Es que además ni siquiera somos conscientes de ello. Cuando de pronto yo me encuentro que tengo más de 50 años y estoy súper infeliz en mi trabajo o ya no quiero seguir ahí y pienso cómo me gustaría cambiarme, la primera creencia que me salta es, ¿pero qué me va a contratar a esta edad? Si a los 50 años están despidiendo a todas las personas de los trabajos. O sea, nadie va a querer contratar a alguien de más de 50 años. Por ejemplo, esa es una creencia que yo la vengo escuchando mucho últimamente, ¿ya? Otra creencia también súper popular y súper común es que hay que trabajar duro para ganarse el pan o para ganarse el sustento. Esta es una creencia que está súper instalada en el inconsciente colectivo, ¿ya? O que el dinero no se coge de los árboles. Entonces, también esa creencia que dice que todo lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, en cuanto yo he conseguido algo que no me ha costado un sacrificio tremendo, inconscientemente estoy con el temor o con la duda de en qué momento esto se me va a ir. Y ni siquiera nos damos cuenta, simplemente lo estamos viviendo y estamos con esta tensión así como debajo de la piel de, claro, es que esto lo conseguí muy fácil. Esto no me costó ningún esfuerzo, entonces no lo valoro bien. ¿Ya? Es importante ir mirando esto porque de alguna manera estas son nuestros condicionantes en la vida y después cuando empezamos a darnos cuenta que no hacemos lo que realmente nos gustaría, no vivimos en el lugar que realmente quisiéramos, no estamos con la pareja que nos hace del todo feliz, o sea, empezamos a mirar incomodidad por aquí, desagrado por allá, molestia por otro lado, frustración por otro, es que estamos atrapados absolutamente en nuestras creencias. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ver la manera de cambiar esas creencias. Lo primero que tenemos que tener súper claro es que es súper importante y es fundamental que nosotros empecemos a darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias. O sea, cada pensamiento repetitivo, cada vez que nosotros juzgamos, cada vez que nosotros criticamos, cada vez que nos molesta algo del otro, o sea, todo esto tiene que ver con creencias. ¿Ya? Cada vez que yo digo no puedo, es imposible, es muy difícil, eso es un problema, estamos hablando de creencias. ¿Cuántas veces al día estáis diciendo y repitiendo este tipo de frases? ¿Y cuántas veces se las estáis diciendo a vuestros hijos, quienes tenéis hijos, o os las estáis diciendo en vuestro foro interno? El poder de las creencias es inmensamente grande para que nos bloquee y nos deje paralizados. Las claves para cambiar estas creencias limitantes, primero que todo, lo más importante es que nosotros seamos capaces de identificar una creencia limitante para poder a partir de ahí trabajarlo. ¿Y cómo vamos a identificar una creencia limitante? Que esto muchas veces cuesta. Cada vez que desees algo, cada vez que tengas la intención o un sueño de ser o hacer alguna cosa y dentro de ti una vocecita te diga, no, eso es imposible, o ¿a dónde vas tú queriendo eso? O que no te das cuenta que eso no es para ti. O sea, en cuanto te aparezca esta voz, ahí tienes una creencia. Y la clave es, una vez que has identificado la creencia, es que la cuestiones. Cuestionarla significa, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si sí lo consigo? ¿Y qué pasaría si sí logro aquello? ¿Y qué pasaría si me atrevo y salgo, por ejemplo, en búsqueda de trabajo a los 55 años? Desafiar la creencia es muy interesante porque os vais a dar cuenta que la respuesta como que queda suspendida en el aire. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si tal? ¿Qué respuesta podría dar esa vocecita interior? Como mucho te podría decir que no lo vas a conseguir, que te va a ir mal. Y tú dices, ¿y qué pasa si lo consigo? Entonces, cuando nosotros hemos logrado de alguna manera hacer tambalear la creencia, o sea, primero la hemos identificado y luego la hemos hecho tambalear, el siguiente paso es que reemplacemos la creencia original. Si mi creencia original es imposible que a mí me contraten después de los 50 años, yo la reemplazo y digo, siempre estoy a tiempo para poder encontrar un trabajo nuevo. Algo es imposible para mí, voy a decir,
pues ahora voy a decidir y voy a elegir que esto sí sea posible para mí. Esto yo sugiero hacer este trabajo de forma interior, trabajando con uno mismo y no andarlo hablando ni comentándose a las demás personas. ¿Por qué? Porque en cuanto tú le empiezas a explicar y a hablar a otras personas, te puedes encontrar con que alguien te diga, pero eso no lo vas a lograr, pero tú de qué vas, que no sé qué. Y si es que todavía no estás lo suficientemente sostenida o sostenido, te puede debilitar las palabras del otro. Cuando nosotros reemplazamos la creencia, aquí hay la tercera parte que es fundamental, y es, tenemos que repetirnos la nueva creencia, pero tenemos que visualizarla y sentirla. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que yo voy a conseguir el trabajo que deseo, o voy a conseguir, no sé, encontrar una pareja con la que me lleve bien, o voy a conseguir publicar un libro, lo que sea, cualquier cosa que yo desee conseguir y que hasta ahora he pensado que es imposible, que por la edad, que por las condiciones, que por los recursos económicos, por la razón que sea, he pensado que es imposible, entonces yo ahora voy a decir, pues yo ahora elijo hacer esto, o elijo tener aquello, o conseguir lo otro. Y en el momento en que estoy eligiendo conseguirlo, lo estoy visualizando y me veo en aquello. Y cuando me empiezo a ver en el logro de eso, de esto nuevo que quiero conseguir para mi vida, en ese instante empiezo a sentir y tengo que realmente vibrar con eso. Si nosotros conseguimos esto, o sea, lo he pensado, lo he visualizado y lo he sentido, es lo único que necesitáis para cambiar las creencias. En cuanto yo logro cambiar el pensamiento y la creencia, es como que se abre un mundo de posibilidades y entonces todo es posible.